vamos a empezar a ver qué son las probabilidades, ¿sí? Entonces, las probabilidades vienen de miles de años atrás. Como pueden ver acá, 1654, 1667, 1702, 1737. En el siglo XIX estuvo el Marqués de Laplace. De hecho, Laplace es un método. Y cada uno de ellos fue aportando algo a lo que hoy en día conocemos como probabilidades. De hecho, Jacobo Bernoulli, hay un método de Bernoulli para poder calcular probabilidades. Lo mismo con Bayes y con Laplace, como les mencioné. Pero antes las probabilidades eran utilizadas más que todo para pruebas o juegos de azar. ¿Y qué es una probabilidad? Entonces, como primero vamos a decir que la probabilidad va a ser como una posibilidad que existe de un determinado hecho que pueda suceder, ¿sí? No quiere decir que suceda al 100%, simplemente dice o sucede o no sucede, ¿sí? Pero las probabilidades siempre han estado relacionados con los juegos de azar. Entonces, la teoría de la probabilidad va a ser una herramienta para modelizar y tratar situaciones como de este tipo. Aplicamos obviamente la estadística, aunque hoy en día no solamente mencionan a la estadística, sino también dicen que la probabilidad va a estar relacionada con la matemática. Va a estar la parte del análisis e interpretación de datos. La teoría de la probabilidad proporciona base para evaluar fiabilidad de las conclusiones alcanzadas e inferidas realizadas en ciertos eventos o ciertos fenómenos que se van a utilizar. La probabilidad como estudio y medición va a ser de manera cuantitativa y va a estar relacionado a un determinado hecho que suceda o que se produzca. Aquí es donde empieza la parte de la estadística y también va a estar relacionado con matemática, ¿sí? Entonces aquí les voy a escribir rama de la estadística y de la matemática. Y en todos los problemas que vamos a estar relacionando, vamos a empezar a hablar de los juegos de azar para poder tener ejemplos reales. Y entonces vamos a ver unos conceptos básicos. Primero está el fenómeno determinístico. Cuando al repetirlo bajo idénticas condiciones iniciales se obtienen siempre los mismos resultados. Cuando hablamos de condiciones iniciales estamos hablando, por ejemplo, velocidad del viento, misma fuerza al lanzar una moneda a un dado, misma altura a la que estamos lanzando un dado. Digamos, tienen ahorita una moneda de 25 centavos. Entonces tienen cara o cruz. La velocidad del viento van a ser de 20 kilómetros por hora. Y la altura con la que la van a lanzar van a ser de 5 centímetros, ¿sí? Entonces van a hacer este experimento 10 veces. Y las 10 veces que lanzan la moneda con estas condiciones iniciales va a ser el mismo resultado. Siempre les va a caer cruz. Ahora pasemos al fenómeno aleatorio. Dice que vamos a tener las mismas condiciones iniciales, pero no vamos a obtener el mismo resultado. Por ejemplo, el primer lanzamiento a 20 kilómetros por hora el viento y 5 centímetros de altura y nos cayó cruz. Volvemos a hacer el mismo experimento con 20 kilómetros por hora del viento, 5 centímetros de distancia, pero esta vez nos cae cara. Hacemos un tercer lanzamiento y nos vuelve a caer cara. Hacemos un cuarto y nos cae cruz, ¿sí? Entonces, este ejemplo nos dice, cuando lanzamos una moneda al aire observando la sucesión de caras y cruces que se presentan. Luego vamos a entrar a la parte del experimento aleatorio que va muy relacionado al fenómeno aleatorio,
Aquí nos dice, operación que repetimos bajo idénticas condiciones iniciales y no se obtienen siempre los mismos resultados. Y el ejemplo que les coloqué acá fue el lanzamiento de un dado, observando la sucesión de números que se presentan. Recuérdense que el dado tiene 6 caras, 6 posibles resultados. Entonces, para este caso, obviamente el experimento está relacionado al fenómeno, que dice mismas condiciones iniciales, pero diferentes resultados. Luego vamos a ver lo que es un suceso elemental y nos dice cada uno de los resultados posibles del experimento aleatorio. Luego, un suceso elemental consta de un solo elemento del espacio muestral. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es el espacio muestral? Entonces, nos dice, el espacio muestral, conjunto de todos los sucesos elementales del experimento aleatorio, y se va a designar con la letra E mayúscula. Ejemplo del dado. El dado va a tener en su espacio muestral 6 posibles resultados. El espacio muestral de una moneda va a ser cara, cruz. El espacio muestral de las tarjetas de póker van a estar, obviamente, los corazones, los tréboles, perdón, este trébol no me salió muy bien, las espadas y así sucesivamente las 4 figuras, ¿sí? Y esas 4 figuras van a ir, ya sea que sea la letra, que sean la Q, la J y la K, o los números, ¿sí? Entonces, esos van a ser los espacios muestrales. Y volvemos a lo que nos dice el suceso elemental. Cada uno de los resultados posibles del experimento aleatorio de un solo elemento del espacio muestral. Entonces, ejemplo del dado. Suceso elemental va a ser 1. Otro suceso elemental, 2. Otro suceso elemental, 3. Con las monedas, suceso elemental, cara. Suceso elemental, cruz, ¿sí? Luego tenemos lo que es un suceso. Conjunto formado por uno o más sucesos elementales, es decir, un subconjunto de resultados elementales del experimento aleatorio. Para este caso, el ejemplo que les di es que al lanzar ustedes un dado, quieran que les salgan números impares. Entonces, ¿cuál va a ser el espacio muestral? Espacio muestral va a ser 1, 3 y 5, ¿sí? 3 posibles resultados. Si dijéramos el suceso de lanzar un dado y que nos pueda dar un número par, este ya cambia, porque para par vamos a tener que es 2, 4 y 6. Igual, 3 posibles resultados de nuestro espacio muestral, pero el suceso va a ser que sea par, ¿sí? El suceso seguro, que nos dice que coincide con el suceso elemental, ya que al realizar el experimento aleatorio se obtendrá con seguridad uno de los posibles resultados o sucesos elementales. Y obviamente tiene que ocurrir ¿en dónde? En el espacio muestral. Y nos dice, 2 sucesos se dicen que son iguales cuando todo suceso elemental de uno está en el otro y viceversa. Y por último, vamos a tener el suceso imposible. Y es el que nos dice que no tiene ningún elemento del espacio muestral. Y aquí les coloqué, el lanzamiento de un dado no puede darse ni 7, ni 8, ni nada. ¿Por qué? Porque el dado, recuérdense que es de 1 a 6. Entonces, no puede dar un resultado superior a 6. ¿Sí? Entonces, esto va a ser un suceso imposible. Si ustedes dijeran, ay, ¿cuál va a ser la probabilidad de que al tirar una sola moneda me caiga cara y cruz a la vez? Imposible. O cae cara o cae cruz. Pero no pueden caer ambas. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la probabilidad de que al tirar un dado me caiga 10? Ninguna. Es imposible. Solo puede dar de 1 a 6. ¿Sí? Y con esto entramos a ver nuestro primer modelo de frecuencia relativa. ¿Qué nos dice este modelo de frecuencia relativa?
Utiliza datos que se han utilizado empíricamente. Registra la secuencia con lo que ha ocurrido algún evento en el pasado. Y estima la probabilidad de que el evento ocurra nuevamente con base a datos históricos, ¿sí? Y que el evento ocurra nuevamente. ¿Qué es importante para este modelo? 1, tener datos históricos. 2, conocer o poder investigar cuántas veces ha pasado un evento en el pasado y conocer el número de observaciones con el que se va a estar reflejando. Y aquí entramos con nuestra primera fórmula y nos dice frecuencia relativa es igual al número de veces que ha ocurrido el evento en el pasado partido el número total de observaciones. Entonces, veamos un ejemplo. Dice, asumiendo que durante el año anterior hubo 50 nacimientos en un hospital local, de los cuales 32 de los recién nacidos eran niñas. El modelo de frecuencia relativa nos va a revelar que la probabilidad de que el siguiente nacimiento sea una niña, ¿cuál es? O sea, el hospital o nosotros queremos saber cuál va a ser la probabilidad de que el otro nacimiento sea una niña. Entonces, imagínense, las chicas van a tener un bebé y quieren saber, porque no conocen el sexo de su bebé. Entonces quieren saber qué probabilidad va a ser de que sea una niña. Entonces van a averiguar en el hospital cuántas veces han tenido niñas ahí. Y entonces les dijeron, fíjese que el año pasado solo tuvimos 50 nacimientos en todo el hospital, en todo el año. Y de esos 50 nacimientos, 32 salieron niñas. Entonces la parte de arriba, que era la que nos decía nuestra fórmula, número de veces que ha ocurrido el evento. Para este caso, el evento que es que sean niñas. Que sea niña, ¿sí? Y entonces sabemos que nacieron 32 niñas, ¿sí? Y luego tenemos el número total de nacimientos, pero en la fórmula nos decía el número total de observaciones. Y las observaciones nos dijeron que habían sido 50 en todo el año. Y entonces acá tenemos los 50. Solamente es de que empleamos en la fórmula y que coloquemos los 32 niñas divididos los 50 nacimientos y eso nos va a dar un porcentaje, ¿sí? Para este caso, 64%, que el próximo nacimiento vaya a ser una niña. Siguiente ejemplo, veamos, dice, un importador de cristal irlandés de Nueva York recibe envíos de cajas de 3 artículos, ¿sí? Los datos para las últimas 100 cajas indicaron el número de artículos dañados que había en cada caja. Por ejemplo, mostraban que en 40 de las cajas ningún artículo se había dañado, mientras que en 12 de las cajas todos los 3 artículos se habían roto. Entonces, vamos a tener nuestro cuadro. Para este caso está un poco diferente. ¿Pero qué nos dice? Número de efectos y tenemos 0, 1, 2 y 3, ¿sí? Luego tenemos el número de cajas. Y por último, aquí es donde vamos a emplear nuestra fórmula de frecuencia relativa. ¿Y qué decimos? El problema nos decía, mostraba que en 40 de las cajas ningún artículo se había dañado, ¿sí? ¿Qué nos decía nuestra fórmula? Número de veces que ha ocurrido el evento, ¿sí? ¿Qué queremos conocer? El evento
de las cajas, pero que no se hayan dañado. ¿Cuántas cajas tenemos en observación? Tenemos 100 cajas, últimas 100 cajas que entraron. Entonces vamos a tener 40 partido 100, 0.40 con 0 defectos. Con el siguiente, nos dice 27 cajas. ¿Cuántos defectos de los artículos? Un artículo dañado. Y entonces vamos a tener 0.27 cajas que muestran que un artículo se dañó. ¿De cuántas? De 100 cajas. Tenemos 0.27. Luego tenemos que vamos a tener 21 cajas con 2 artículos dañados. Pero 21 cajas ¿de cuánto? De 100. 21 partido 100, 0.21. ¿Y cómo nos dice el problema? Se habían dañado mientras que en 12 cajas todos los 3 artículos se habían roto. Entonces tenemos 12 cajas con los 3 artículos rotos. 12 cajas ¿de cuánto? De 100. Y tenemos 12 partido 100. Tenemos su resultado. Y aquí tenemos las probabilidades, ¿sí? Entonces vienen y nos preguntan, disculpen, ¿cuál va a ser la probabilidad que en el próximo pedido otra vez que hagamos de 100 cajas nuevamente, vayamos a recibir cajas con dos artículos dañados? ¿Y ustedes qué podrían decir? Bueno, ya tuvimos en un momento 100 cajas así dañadas y nos dimos cuenta que de 100 cajas que observamos y que traían 2 artículos dañados, tuvimos 21% de probabilidad de daños. Y ustedes dicen, pero ¿esas cuántas cajas nos representan? Y ustedes podrían decirle, pues nos van a representar 21 cajas con 2 artículos con defecto. ¿Sí? ¿Estos datos de dónde lo obtuvieron? Obviamente, de datos históricos. ¿Sí? Datos históricos, información del pasado. ¿Quieren saber que ese fenómeno vuelva a ocurrir nuevamente? Veamos otro ejemplo. ¿Cuál va a ser la probabilidad que haya una mujer presidente? Entonces, ¿qué tendrán que buscar ustedes? Primero, investigar si desde que tenemos memoria, desde que empezamos con un estado democrático, han habido mujeres en el cargo de presidente. Segundo, tendrían que ustedes tener un total de observaciones, ¿sí? Y con eso ya podríamos decir, vamos a tener una probabilidad del 5% que en las próximas elecciones vaya a haber una mujer en el cargo de presidente, ¿sí? Otro ejemplo, ¿cuál sería la probabilidad que Guatemala vaya a un mundial? ¿Sí? Entonces, vemos en lo que yo tengo de razón obviamente de fútbol, nunca hemos ido a un mundial. En cuanto a fútbol 11, creo que en fútbol 5 sí hemos ido, pero en fútbol 11 creo que nunca. Ustedes me corregirán. Pero ustedes tendrían que investigar y dicen, sí, hablando en sueños, ¿verdad? Y decir, sí, fuimos 2 veces, por ejemplo, por así decirlo. Y ya sabemos que fuimos 2 veces en el pasado, vemos el total de las observaciones y luego vamos a tener la probabilidad. Cuando sea otra vez el mundial, creo que es en Qatar, vamos a decir, ¿cuál va a ser la probabilidad de que vaya Guatemala en fútbol 11 al mundial? Va a ser vamos a ser un poco positivos y digamos, un 75%, ¿sí? Entonces así es como ustedes van haciendo diferentes probabilidades.
Pero estas probabilidades, ustedes dirán, pero a una empresa, a mí como administrador, ¿de qué me va a servir? ¿Sí? Y aquí es donde ustedes empiezan a adelantarse. Imagínense si ustedes van a tener una empresa de camisolas y saben que hay casi que un 75% que Guatemala vaya al mundial. Obviamente el tener una venta de camisolas o realizar camisolas va a ser un producto que va a estar con demanda, porque todos van a querer tener su camisola cuando juegue la selección. Entonces ustedes dirán, ¿vale la pena invertir en camisolas de Guatemala o vale la pena invertir en camisolas de otros países? Por ejemplo, que con hablando todavía de fútbol, ¿verdad? Ustedes van a decir, ¿cuál va a ser la probabilidad de que ese día yo vaya a colocar aquí en mi restaurante, por ejemplo, una tele y vamos a poner ofertas, porque las ofertas que vamos a tener van a salir el 50% de ganancia, ¿sí? Recuerden que la comida siempre se le gana. Y entonces ustedes dicen, bueno, vamos a poner promociones en las que diga, si gana Guatemala, un descuento de tanto. Pero ustedes ya hicieron una probabilidad de que gane Guatemala en ese partido, va a ser de un 40%. Entonces ustedes van a decir, no vamos a perder, porque posiblemente muchos van a apostar a que va a ganar. Y entonces ustedes ya hicieron sus cálculos y se dieron cuenta que hay una probabilidad de 40% de que ganen. Entonces dicen, bueno, saquemos las promociones, porque igual no van a ganar, ¿sí? Entonces, esos son ejemplos así muy relativos, ¿sí? Muy vagos. Sin embargo, así es como van ustedes viéndolo. Si ya lo quieren ver a mayor escala, pueden verlo en ventas, pueden verlo en producción, pueden verlo también en la parte de las finanzas, ¿sí? Entonces, recuérdense que este solo es el primer modelo, un modelo de frecuencia relativa, pero siempre tienen que tener datos de qué? Pasado, lo mismo que se menciona, datos históricos y el objetivo que ocurra nuevamente. Piensen también, por ejemplo, en un desastre natural. Cuando pasó el terremoto, obviamente los científicos empezaron a investigar y dijeron, ¿cuál sería la probabilidad de que vuelva a ocurrir un terremoto de esta magnitud? Y por más que uno muchas veces haga estudios de este tipo, recuérdense que son desastres naturales. Y los científicos pudieron haber dicho, va a ocurrir en 100 años, lo cual no pasó. Tuvimos un terremoto, si no estoy mal, en el 2011, en San Marcos, que fue el epicentro. Entonces, los científicos pudieron haber dicho, no calculamos bien. Pero recuérdense que estos solamente son eventos y son probabilidades que puede que sucedan a como pueden que no sucedan. Miremos algo de todos los días, las noticias, el clima. Ustedes dicen, los del clima jamás le atinan, pero quiera que no, más de alguna vez le han atinado. Pero ellos dicen, una probabilidad que mañana sea soleado, probabilidad que mañana sea un día lluvioso. Y a veces no le atinan, a veces le atinan, a veces sucede el fenómeno, a veces no sucede el fenómeno, pero ellos están con un modelo de frecuencia, ¿sí? Relativa. Ellos dicen, en esta época, 5 años atrás, ha llovido. Entonces, va a llover ahorita. Y que resulta que al otro día irá el sol. Entonces, son probabilidades que están muy pendientes si van a suceder o no. Pero así son las probabilidades. Recuérdense que lo mismo pasaba, como les comenté acá, igual que los juegos de azar. A veces no sabemos si vamos a ganar o vamos a perder, ¿sí? Como la misma palabra lo dice. Estamos al azar, ¿sí? Entonces vamos a seguir viendo otros modelos de probabilidades, ¿sí?
Vamos a ver modelos y también vamos a ver métodos, ¿sí? Y formas de calcular. Entonces, continuemos.